Él sabía lo que le sucedería a mi hijo. ¿Pero cómo? ¿Alguna vez has sentido que alguien sabe más sobre ti de lo que debería? Algo que ni siquiera tú conocías. Algo imposible. A mí me pasó. Estaba en el último mes de embarazo cuando decidí salir al mercado a comprar fruta. El calor era sofocante, el aire pesado y yo solo quería tomar unas cosas y regresar a casa. Caminaba entre los puestos cuando un anciano apareció de la nada y se detuvo frente a mí. Era delgado, de piel curtida por el sol y con arrugas profundas en el rostro. Pero lo más extraño eran sus ojos, oscuros, brillantes, como si supiera algo que yo no. «Será un varón», dijo de golpe, con una voz rasposa pero firme. Me quedé helada. ¿Cómo dice? Un varón. Fuerte. Pero ten cuidado en el parto, agregó, inclinando un poco la cabeza. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Nadie sabía el sexo de mi bebé. Nadie. Yo misma había decidido no averiguarlo. Quería que fuera una sorpresa, algo especial para el día del nacimiento. Ni mi esposo, ni mi familia, ni mis amigos sabían. ¿Cómo demonios podía saberlo este viejo? Traté de sonreír, incómoda. Gracias, supongo. El anciano no sonrió, solo asintió y sin decir nada más, se giró y empezó a caminar lentamente entre la multitud. En cuestión de segundos lo perdí de vista. Algo dentro de mí me decía que lo siguiera, que le preguntara más, pero algo también me decía que no lo hiciera. Sacudí la cabeza y traté de sacarme el momento de la mente. Seguro es solo un loco más del mercado, me dije, pura coincidencia. Pero, joder, ¿por qué se sentía tan real? Seguí con mis compras y ya no tenía ganas de estar allí. Cada vez que miraba a los lados, esperaba verlo otra vez, pero no estaba. Era como si nunca hubiera estado allí. Al final, volví a casa sin mencionar nada. No quería que mi esposo pensara que estaba paranoica. Ni siquiera yo sabía si lo estaba. Las semanas pasaron y entonces llegó el día del parto. Todo iba bien, o eso pensaba. Hasta de repente, algo salió mal. Digo, andaba mal. El dolor era insoportable, no como lo que te cuentan, no como en las películas. Era algo diferente, algo jodidamente peligroso. Las enfermeras gritaban órdenes, mi esposo estaba pálido, sosteniéndome la mano, y los médicos hablaban entre ellos con una rapidez que me asustaba. «¡Tenemos que sacarlo ya!», dijo uno. «¡Se está quedando sin oxígeno!», gritó otro. Mi bebé estaba en peligro. Sentí que mi cuerpo se congelaba. Todo lo que había ignorado, todas las señales, todas las advertencias, el anciano lo había dicho. «¡Ten cuidado en el parto! ¡Joder! ¿Cómo lo sabía? No podía pensar, no podía respirar, solo podía escuchar el pitido de las máquinas acelerándose. Y entonces sentí que todo se volvía borroso. Alguien gritó mi nombre. Oscuridad. No sé cuánto tiempo pasó. Segundos, minutos, horas. Cuando abrí los ojos, lo primero que vi fue el techo blanco del hospital. Mi cuerpo no se movía, pero mi mente gritaba. «¿Mi bebé?», susurré. Hubo un silencio insoportable antes de escuchar la voz de mi esposo. «Está bien», dijo, con los ojos llenos de lágrimas. «Es un niño, está sano». Me desplomé sobre la almohada. Todo había sido una locura, pero lo logramos, lo logré. Mi hijo estaba vivo, pero en medio del alivio algo me carcomía por dentro. Ese anciano. ¿Quién era? ¿Cómo lo sabía? Las enfermeras entraban y salían, los doctores me revisaban, pero mi mente estaba en otro lugar. No podía sacármelo de la cabeza. Y entonces algo aún más extraño sucedió. Mi abuela entró a la habitación con una expresión que nunca le había visto antes. Se acercó despacio, miró a mi hijo envuelto en mantas y susurró. «Dios santo, es igual que él». «¿Qué quién?», pregunté, sintiendo un escalofrío. Ella me miró fijamente, como si estuviera viendo un fantasma, y en voz baja dijo: «Cuando estaba embarazada de tu madre, me dijeron lo mismo». «¿Qué?». Sentí que la cabeza me daba vueltas. «¿De qué hablas?», le pregunté a mi abuela, pero ella no dejaba de mirar a mi hijo como si estuviera viendo algo imposible. Se sentó lentamente en la silla junto a la cama y con voz temblorosa susurró: «Cuando yo estaba embarazada de tu madre, un hombre se me acercó en la calle. Un anciano. Me dijo que tendría una hija. Me advirtió que el parto sería difícil y que debía ponerle un nombre fuerte». Un escalofrío me recorrió la espalda. «¡No puede ser! Era igual que el hombre que viste en el mercado», susurró apretando las manos. «Igual». No podía respirar. No podía pensar. Todo esto era una locura. «Tal vez era solo una coincidencia», balbuceé, pero mi abuela negó con la cabeza. Pensé lo mismo en su momento, pero después del parto lo busqué. Pregunté por él. Nadie lo conocía, nadie lo había visto nunca.
Era como si nunca hubiera existido. Mi corazón latía con fuerza. No podía ser el mismo hombre. Habían pasado décadas. Mi abuela era una anciana. Ese hombre debería estar muerto. Joder, debería haber muerto hace mucho tiempo. Y sin embargo, ahí estaba, diciendo las mismas palabras, advirtiéndome lo mismo. De repente una pregunta cruzó mi mente como un rayo. Abuela, ¿le pusiste un nombre fuerte a mi mamá? Ella bajó la mirada y en ese momento supe la respuesta. ¡No! No lo hizo. Apreté los labios sintiendo una presión en el pecho. Mi madre había muerto joven. Un accidente, dijeron. Mala suerte, dijeron. Pero ¿y si no lo fue? ¿Y si el anciano sabía algo? Mi abuela levantó la mirada con los ojos llenos de culpa. No quería creerlo. No quería pensar que un desconocido pudiera decidir el destino de mi hija. Pero cuando murió, entendí. Mi respiración era entrecortada. Todo esto sonaba demasiado real. Miré a mi hijo, pequeño, frágil, inocente. ¿Y si todo esto era una advertencia? ¿Y si, al igual que mi abuela, yo tenía que tomar una decisión? ¿Un nombre fuerte? ¿O arriesgarme a perderlo? No podía arriesgarme, maldición, no después de todo esto. Miré a mi hijo, dormido en mis brazos, y sentí un nudo en el estómago. No lo perdería, no cometería el mismo error que mi abuela. Voy a hacerlo, murmuré. ¿Hacer qué?, preguntó mi esposo, frunciendo el ceño. Ponerle un nombre fuerte. Me miró como si estuviera loca. «Amor, estás agotada. Has pasado por mucho». «No», lo interrumpí. «Escúchame». Le conté todo. El anciano. La advertencia. La historia de mi abuela. Mi esposo me miró en silencio. Finalmente suspiró y se pasó la mano por el cabello. «No creo en estas cosas», dijo, «pero si eso te da paz, hazlo». Y así le pusimos un nombre fuerte. Un nombre de guerrero. Un nombre que lo protegería. Pero la historia no termina aquí, porque el anciano regresó. 3 meses después, estaba en el parque con mi hijo cuando sentí que alguien me observaba. No sé cómo lo supe, pero lo supe. Volteé. Y ahí estaba, parado junto a un árbol mirándome. El mismo rostro, la misma ropa, la misma maldita mirada. El corazón me martillaba el pecho. Agarré a mi hijo y me acerqué con el cuerpo temblando. «¿Quién eres?», espeté. El anciano sonrió. «Hiciste lo correcto». Un escalofrío me recorrió de pies a cabeza. «¿Qué quieres?». «Nada, solo asegurarme de que lo escuchaste esta vez». «¿Por qué me advertiste?», exigí. El anciano inclinó la cabeza, porque no todos lo hacen. Y luego desapareció. No caminó, no corrió, simplemente dejó de estar ahí. Me quedé helada, parpadeé, giré la cabeza, lo busqué. ¡Nada! Era imposible, jodidamente imposible. Pero algo me decía que nunca volvería a verlo, que su trabajo estaba hecho y que mi hijo estaría a salvo. ¡Pero estaba equivocada! No volví a verlo por un tiempo. Pensé que todo había terminado, que sus palabras eran solo eso, un aviso, una advertencia, y que al seguirla yo había roto algún ciclo extraño. Pero todo cambió un año después, en el cumpleaños de mi hijo. Habíamos organizado algo pequeño, solo familia y amigos cercanos. Estaba en la cocina preparando el pastel cuando noté que mi abuela estaba inquieta. «¿Qué pasa?», le pregunté, pero ella no me miraba. Sus ojos estaban clavados en la ventana. «Está aquí», susurró. Sentí que la sangre me abandonaba el cuerpo. «¿Quién?». Ella solo señaló hacia afuera. Me acerqué lentamente a la ventana y lo vi, de pie en la acera, al otro lado de la calle. No se movía, no hacía nada. Solo estaba ahí, mirándonos. «No puede ser», murmuré retrocediendo. Mi abuela me agarró del brazo. «Tienes que hablar con él. Esto no ha terminado». «¿De qué hablas?», pregunté, pero su rostro estaba pálido, su expresión casi de pánico. Cuando no lo escuché, mi vida cambió. Y no fue para bien. No cometas el mismo error. Tomé aire, mi corazón latiendo con fuerza. No quería salir. Quería cerrar todas las puertas, proteger a mi hijo, fingir que nada de esto estaba pasando, pero algo dentro de mí sabía que no podía ignorarlo. Así que dejé a mi abuela con el bebé y salí. El anciano no se movió cuando me acerqué. «¿Qué quieres ahora?», le pregunté, mi voz temblando entre el miedo y la rabia. «No es lo que quiero yo», respondió con esa maldita calma que me ponía los pelos de punta. «Es lo que está por venir». «¿Qué significa eso?». El anciano me miró fijamente y por un momento sentí que el aire se hacía más pesado. «El nombre lo protegerá, pero la batalla no ha terminado». «¿Qué batalla?», no respondió. En cambio, me miró como si quisiera decirme algo más, pero no podía. Finalmente murmuró: «Recuerda esto, todo tiene un precio». Y antes de que pudiera preguntarle algo más, desapareció de nuevo. Maldita sea,
Regresé a la casa sintiéndome aún más perdida que antes. ¿Qué batalla? ¿Qué precio? Miré a mi hijo. Su risa llenaba la sala, sus manitas jugando con los regalos. Todo parecía tan normal, tan perfecto, pero las palabras del anciano no dejaban de resonar en mi cabeza. ¿Qué demonios significaban? Esas palabras no me dejaban en paz. Pasaron semanas, luego meses, y aunque el anciano no volvió a aparecer, su advertencia seguía atormentándome. Intenté ignorarla, aferrarme a la idea de que todo había terminado, pero entonces empezaron a pasar cosas extrañas. Primero fue mi hijo. Era un niño feliz, sano, fuerte, pero de un día para otro comenzó a despertarse en la noche gritando. No llorando. Gritando. Corríamos a su cuarto y lo encontrábamos sentado en la cama con los ojos muy abiertos mirando la puerta. ¡Ahí está!, susurraba con el cuerpo temblando. Pero cuando mirábamos, no había nada. Le preguntábamos qué había, pero solo decía, el hombre. ¿Qué hombre?, pregunté una noche, arrodillándome junto a su cama. Mi hijo me miró con esos ojitos llenos de miedo y murmuró, el que me llama. El escalofrío que sentí en ese momento, no puedo describirlo. No era un miedo normal, era algo más profundo. Intenté convencerme de que eran pesadillas, pero entonces las luces empezaron a parpadear solas. Los juguetes de mi hijo se encendían en mitad de la noche. La televisión cambiaba de canal sin que nadie la tocara. Mi esposo intentó arreglar el cableado, pero los problemas seguían. Y luego, una madrugada, lo vi, no al anciano, no a otra cosa. Me desperté sin razón, algo en el ambiente estaba raro. El aire se sentía más frío, más denso. Instintivamente miré el monitor de bebé que teníamos en nuestra habitación y mi sangre se heló. Había alguien parado junto a la cuna de mi hijo. No un anciano, no un hombre. Algo. La imagen era borrosa, pero lo vi. Alto, delgado, oscuro. No pensé, no respiré. Solo me lancé fuera de la cama y corrí. Abrí la puerta de golpe. ¡Nada! Mi hijo dormía tranquilo, pero el aire seguía frío. Y en la pared, justo encima de su cuna, había una sombra que no debería estar ahí. Mi piel se erizó. Algo que no debería estar. ¿Era de esto de lo que hablaba el anciano? No estábamos solos a casa. Después de aquella noche, todo empeoró. Los ruidos, las sombras, las pesadillas de mi hijo. Había algo acechando, algo que se alimentaba de su miedo. Y de alguna forma, sabía que lo estaba esperando. Una madrugada, lo escuché llorar y corrí a su cuarto. Lo encontré encogido en su cama, tapándose los oídos. «¡Dile que se vaya, mamá!», sollozaba. «¿Quién, mi amor?», pregunté con el corazón en la garganta. Mi hijo me miró temblando. El hombre negro. «Dice que le debo algo». Un frío inhumano me recorrió la espalda. «Todo tiene un precio». «¡Ese era el precio!». El nombre fuerte lo protegió, pero atrajo otra cosa. No podía quedarme de brazos cruzados. Busqué respuestas. Hablé con mi abuela, busqué al anciano en el mercado, en la calle, pregunté por él. Pero nadie lo conocía. Nadie lo había visto. Era como si nunca hubiera existido. Pero entonces mi abuela me habló de algo más. Hay historias antiguas. Cuentan que hay guardianes que aparecen para advertir, para guiar a los que están en peligro. ¿Eso era él?, pregunté, sintiendo que el mundo se me caía encima. Ella negó con la cabeza. Él te ayudó, pero si volvió a aparecer otra cosa, entonces significa que no todo estaba escrito, que algo quiere lo que protegiste. Algo quiere lo que protegiste. Mi hijo. Querían a mi hijo. Esa misma noche tomé a mi hijo y a mi esposo y nos fuimos de la casa. Nos quedamos en un hotel y por primera vez en meses mi hijo durmió sin despertarse. Los ruidos desaparecieron, las sombras no nos siguieron. Lo que sea que nos acechaba estaba atado a esa casa. No regresamos. Vendimos el lugar, dejamos todo atrás. No volví a ver al anciano. Pero a veces me pregunto qué habría pasado si no le hubiera hecho caso. Si mi hijo no tuviera un nombre fuerte, si aún estuviéramos en esa casa, si algo nos hubiera seguido. Y lo peor, si aún nos está esperando. ¿Qué piensan de esta historia? Escriban en los comentarios. Gracias por ver el video, den like y suscríbanse. Lo mejor aún está por venir.